Dios me los bendiga en este día. Damos gracias a Dios por este privilegio. Vamos a predicar la palabra de Dios. Mi nombre es Julio Suárez y voy a traer un tema que se llama Viviendo por el Espíritu. Está en Romanos 8:15. Dice así la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, hijos, también herederos, dice, de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una breve oración. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, te damos la honra, la gloria, el honor, el poder, el imperio, el reino, Señor. Y gracias por el privilegio, gracias porque tu Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros para ministrar tu iglesia, para podernos, Señor, manifestar, Señor, bajo el privilegio y los dones que tú has manifestado en nuestras vidas, para que, Señor, hagamos discípulos, prediquemos a tiempo y afuera de tiempo, y redarguyamos y corrigamos y instruamos al hombre de Dios para toda buena obra, Señor. Lo que hemos oído de ti ante muchos testigos, esto queremos enseñar a través de tu palabra, y que tu Espíritu sea el que nos guíe, nos dirija, hable y ministre, porque la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Señor, recibe la honra, la gloria, y que tu palabra se haga viva y eficaz, Señor, en cada necesidad, en cada circunstancia, en cada lucha, en cada prueba, en cada adversidad que haya en medio de tu pueblo y en medio de aquellos oyentes, Señor, tu palabra llegue como un bálsamo, Señor, al corazón, Señor, y traiga paz y refrigerio, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana. Te damos gracias, te damos la honra, la gloria, el honor y el poder, Padre, porque tú vives, nosotros vivimos. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios habla de que tenemos que andar en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu, como lo que leíamos, ¿verdad? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice. El espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha venido, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, el que recibe, el que se une al Señor, un espíritu con Él. Y el Espíritu da testimonio de que nosotros somos sus hijos. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, es que al que lo recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, poder, ¿verdad?, de poder testificar, de poder ministrar, de poder, ¿verdad?, cambiar, ¿verdad?, nuestra vida. Si nosotros, ¿verdad?, caminamos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de su palabra, en el Espíritu de la obediencia, en el Espíritu del servicio, en el Espíritu de la gratitud, ¿verdad? Porque es importante tener esos valores y principios espirituales, ¿verdad?, para que nosotros podamos agradar el corazón, sí, y darle la honra y la gloria a Dios en todo tiempo, ¿verdad? Porque hemos nacido para servirle, para honrarlo, para glorificarlo, como dice la palabra de Dios en Juan 4, ¿verdad? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en todo tiempo, en todas circunstancias, porque la palabra habla de que no tenemos que volver a la esclavitud, ¿verdad? Cuando andábamos en la carne, cuando andábamos en el espíritu de desobediencia, cuando andábamos en el espíritu de rebelión. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque tenemos que pensar, ¿verdad?, que las cosas del Espíritu por sí solas no las conoceremos. ¿Cómo podremos llegar, dice, a pensar en las cosas del Espíritu? Porque el hombre carnal piensa en las cosas
en ello, dice, en las cosas carnales como la ira, el enojo, el pleito, las divisiones, la amargura, el odio, el resentimiento, la maldad, la injusticia, la corrupción. Esas son cosas carnales. El hombre piensa en esas cosas cuando no conoce a Cristo, cuando no tiene el Espíritu de Cristo, cuando no camina en las cosas espirituales, porque el hombre natural, ¿verdad?, está lejos de las cosas de Dios, está en rebelión, está en desobediencia. Pero el hombre espiritual, cuando se acerca a Dios, comienza a aprender a obedecer, a aprender a vivir en la palabra, a poner por obra la palabra. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad? Y que, por ejemplo, la palabra de Dios habla en Lucas 4:18. Oiga lo que dice la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y entonces vemos, ¿verdad?, de que Dios unge, ¿verdad? Aquí habla de que el Señor unge. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Cuando lo recibimos, el Espíritu Santo está sobre nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros. Y Él quiere que nosotros, ¿verdad?, nos sometamos a su voluntad, a su señorío. Por eso ha sido enviado. Jesús dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Les envío al otro consolador. Me es necesario que yo me vaya, porque si no vendría el otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu, verdad, que, que nos redarguye y nos convence de juicio y de pecado, dice la palabra, de juicio, por cuanto ya dice el enemigo, Satanás ha sido condenado, y de pecado, ¿verdad? De juicio y de pecado, por cuanto estamos en una naturaleza de pecado, ¿verdad? Y Él quiere, ¿verdad?, convencernos de que somos pecadores para que nosotros nos dispongamos en obediencia y humildad de pedirle a Dios que nos transforme, que nos, como por ejemplo, ¿verdad?, la palabra habla de si antes robábamos, ya no lo hagamos más, dice la palabra de Dios. Entonces nos enseña que espiritualmente que robar, ¿verdad?, es una manera de que el hombre vive en pecado y es una cosa carnal, pues. Pero cuando el Espíritu nos enseña, ya no lo hagamos más. Entonces nos pone como un stop para que nos detengamos de hacer esas cosas, ¿verdad? Y edificarnos, ¿verdad?, en una nueva actitud, en un nuevo comportamiento, en nuevos valores, en nuevos estandartes, que a través del Espíritu Santo nosotros vamos a ir, ¿verdad?, siendo transformados, ¿verdad?, por medio de la palabra, que cada uno de nosotros vayamos buscando, porque el que busca va a hallar, el que pide se le dará, dice, tal vez pedirle al Señor que nos unja, porque la unción, ¿verdad?, es algo cuando el hombre se dispone a servir, cuando el hombre se dispone a obedecer. La unción es cuando el hombre la busca en oración, la busca en fe, la busca en la disposición de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra también nos enseña que las cosas espirituales, ¿verdad?, son santas, son incorruptibles, son incontaminadas, dice las cosas de arriba. Y todo lo que viene del Espíritu, como Él es santo, las cosas son santas, las cosas son perfectas, las cosas son incontaminadas, incorruptibles, que debemos de caminar, ¿verdad?, en ella para agradar el corazón de Dios, para ser testigos de Dios, porque Él nos ha llamado, me seréis testigos, dice la palabra de Dios en Hechos 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra, dice la palabra. ¿De qué vamos a ser testigos? Del poder, de la gracia, de las maravillas, de los señales, de los milagros que el Espíritu Santo va a hacer a través de nosotros. Cuando el hombre está en esa disposición, cuando el hombre está en esa perseverancia de agradar y vivir en la voluntad de Dios y de servirle a Dios, de pregonar lo que Dios, ¿verdad?, nos muestra y nos revela cuando lo buscamos en oración, cuando
el Señor, ¿verdad?, nos va estableciendo dones que el Espíritu Santo nos manifiesta para que a través de ellos nosotros hagamos cosas que glorifiquen a Dios, cosas que testifiquen de que Dios es un Dios de milagros. Como vemos, ¿verdad?, las señales que dice la palabra de Dios, sanando a los quebrantados de corazón, dándole vista a los ciegos y sanando al oprimido por el diablo. La opresión es como decir, ¿verdad?, cuando el hombre es seducido al pecado, al alcoholismo, a la droga, a la violencia, al engaño, a la mentira. Entonces estamos oprimidos por un espíritu, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos habla en Lucas 4:38, que el Señor, ¿verdad?, sanó a un hombre oprimido. Lucas 4:38, vamos a leer. Dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón, la suegra de Simón, y tenía una gran fiebre. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Entonces vemos que aún enfermedades son opresiones que el enemigo, ¿verdad?, manifiesta para que tal vez nosotros nos desviemos, nosotros nos apartemos de algo que el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros hagamos. Entonces, de esa manera es como una esclavitud cuando el enemigo quiere ponernos y apartarnos de un propósito, de una obra, de una manifestación que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos. Entonces el enemigo busca cualquier patraña, cualquier mentira y manda dardos de opresión que nos oprima en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Entonces el enemigo tiene ese poder, pero el que está con nosotros es mayor, es más poderoso, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, deshace esa obra que el enemigo envía sobre nuestras vidas. Entonces, y ahí vamos, ¿verdad?, siendo transformados y libertados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que Él nos va transformando y renovando, porque el deseo de la carne, dice la palabra de Dios, es contra el Espíritu, y entre los tales se opone. O sea, la carne quiere, como decir, yo quiero mandar, pero la palabra de Dios nos dice, como en cierta ocasión dos discípulos de Cristo, ¿verdad?, pedían, uno que estar a la derecha y otro a la izquierda del Señor, y el Señor le dijo, no es mío dársela, sino que está en la potestad de solo de mi Padre dársela a quien Él ha preparado para que esté, ¿verdad?, a su derecha y a su izquierda. Entonces, en ese sentido, como decir, el orgullo, la soberbia, la vanidad de cosas, ¿verdad?, temporales, cosas materiales que el hombre desea, pero el Espíritu nos enseña de que Dios es el que da las posiciones, Dios es el que da los privilegios, Dios es el que nos enseña a esperar, a confiar, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, cuando el hombre se dispone a ejercitarse en la obediencia, en la disposición de Dios, en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios. Entonces Dios nos va a dar privilegios y nos va a dar, ¿verdad?, cosas en las cuales nosotros cada día vayamos creciendo, escalando peldaños, escalando, ¿verdad?, posiciones espirituales en las cuales Dios nos lleve a esa dimensión, pero primeramente tenemos que caminar en la disposición de su voluntad y de la obediencia al Espíritu Santo, para que Él nos mire que somos aptos y aceptos a los propósitos y a los planes de Dios, para caminar en esa obediencia del Espíritu, porque son frutos, pues, que el Espíritu da, frutos y dones, como decir, la palabra de Dios habla en 1 Corintios 12, habla de que los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu son, ¿verdad?, sanidad, el don de ciencia, el don de milagro, el don de discernimiento de espíritu, el don de lengua, el don de interpretación de lengua, género de lengua, el don profético, el don de revelación, el don de sanidad.
Entonces esos dones, ¿verdad? Dios no se los va a dar a un hombre, ¿verdad? Que tome, a un hombre que grite, a un hombre que menosprecie a los demás. Esos dones se los va a dar a hombres humildes, hombres como cuando Cristo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces él hacía los milagros porque era un hombre que siempre le daba la gloria a Dios, engrandecía a Dios, ¿verdad? Con su testimonio, con su obra. Y él estaba ahí siempre glorificando la voluntad de Dios, porque él decía, no soy yo el que hago la obra, sino mi Padre que mora en mí, el que hace la obra. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, somos humildes, somos sencillos, no nos engrandecemos, no queremos robarle la gloria a Dios, porque hay hombres, ¿verdad?, que pierden, ¿verdad?, y se creen que ellos son los que hacen los milagros, las señales, las sanidades, pero es Dios a través de su Espíritu Santo que está operando, a través de las manos, a través de la palabra que pone en la boca o en las manos de aquellos hombres o los lleva a los lugares donde están las necesidades, como cuando Cristo iba pasando por cierto lugar, dice que un ciego que oía que decía que iba pasando Jesús, dice, comenzó a clamar diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús se detuvo, ¿verdad? Y los discípulos lo callaban diciéndole, se callaba, pero el hombre quería sanidad, el hombre quería un milagro, el hombre quería ver. Entonces esa es la disposición del hombre cuando quiere alcanzar algo, tiene que creerlo, tiene que ir hacia adelante, hacia la meta. Cuando queremos alcanzar metas, cuando queremos alcanzar cosas que nos llenen de gozo y de alegría, como ese hombre, ¿verdad? Que quería, sabía y había oído de que Jesús hacía milagros, sanidades y que él lo podía sanar. Entonces el Señor se detuvo y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Que pueda ver. Y como ha creído, le dijo él, ¿verdad? Así se haga contigo. Y le pasó las manos, ¿verdad? Sobre sus ojos y aquel hombre comenzó a ver, ¿verdad? Entonces, son cosas espirituales. Pues un hombre natural, un doctor no puede sanar la ceguera de un hombre que es de naturaleza, que es de por vida, que desde que nació ciego. Entonces aquel hombre, Dios hizo el milagro a través del poder del Espíritu Santo Jesús, porque estaba ungido para hacer sanidades, para libertar a los cautivos, como dice la palabra, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él vino a libertar a los cautivos, darle vista por la unción del Espíritu Santo que ministra a los siervos, a los profetas, a los apóstoles, a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas, a los que predican la palabra, a los pastores, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo está allí, ¿verdad? Con ese legado, con ese poder, con esa ministración, con ese poder que Dios, ¿verdad?, lo envió para que nosotros seamos ungidos como fue ungido Cristo, para seguir, como dice la palabra de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios en Juan 14, y oiga lo que dice la palabra de Dios, del 7 en adelante. Como dice, si me conociereis, también a mi Padre conoceréis, desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y la palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Dice. De cierto os digo, el que en mí cree la obra que yo hago, él la hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Entonces vemos, ¿verdad?, de que
que Dios, ¿verdad?, muestra que su Hijo está lleno de poder y que Jesús, ¿verdad?, que nos envió a su Espíritu Santo, también está lleno de poder para hacer cosas grandes. Así como Dios ungió a Cristo a través de su Espíritu Santo, así también nos quiere ungir para que hagamos señales como la que le enumeraba anteriormente, la del ciego. También hay otro caso de una mujer del flujo de sangre que ella fue sanada, tenía 12 años, ¿verdad? Con esa enfermedad, flujo de sangre, y había gastado, dice, por 12 años todos sus bienes que tenía y no había sido sanada. Pero también oyó y vio que Jesús venía y ella sabía que Jesús hacía milagros, señales, levantaba, le daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos. Entonces, en su mente vino, ¿verdad?, la fe, en su mente vino la convicción y la certeza de que si solo tan solo tocar el borde de su manta, ella iba a ser sana. Y fue directamente y tocó el borde de su manto. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que fue sanada al instante. Pero Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Porque poder de mí ha salido. Entonces, ellos le respondieron, si la multitud te toca, dice, ¿cómo dice que poder de ti salió, que alguien te tocó, si la multitud te... Y entonces la mujer, ¿verdad?, siendo descubierta de que había tocado el borde de su manto, se le acercó a Jesús y le dijo, ¿verdad?, de que había sido sana, de que había sido ella la que había tocado el borde. Y él le respondió, hija, tu fe te ha sanado. Entonces, también las cosas espirituales dependen de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestra certeza, de que nosotros tenemos un Dios de poder, tenemos un Cristo de poder, tenemos un Espíritu de poder que puede hacer las cosas más abundantes, como dice la palabra de Dios en Hechos, en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantes de lo que nosotros pidamos, entendamos, según el poder de Dios que actúe en nosotros. Ahí nos declara que el poder es de Dios, que el poder de Dios actúe en nosotros y se manifiesta para seguir haciendo bienes y favores y beneficios, como Jesús, que fue ungido, llevaba bienes a los leprosos, a los ciegos, a los cojos, a los mancos, por el poder del Espíritu Santo que moraba en él, por el poder de la unción del Espíritu Santo que había Dios depositado en él, hecho hombre, para que glorificara a Dios, como lo vemos que dice Juan 14, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y el que ha oído mi palabra al Padre oye, que son las palabras de mi Padre. Entonces vemos, ¿verdad?, que la Trinidad se manifiesta, ¿verdad? Y el Espíritu Santo glorifica al Padre, glorifica al Hijo. Hoy en este tiempo, a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros, cuando nos disponemos a caminar en el Espíritu, a andar en el Espíritu, porque la palabra así lo dice, ¿verdad? La palabra, por ejemplo, nos dice en Romanos 7:17, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos 7:17. Oiga lo que dice, habla de nuestra naturaleza que es de pecado. Por eso podemos enfocar que Dios es el que hace lo bueno a través de nosotros. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, hablando del hombre natural. Y si yo sé que en mí esto, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces, como les hablaba anteriormente, ¿verdad? El poder es de Dios, el poder, porque en nuestra naturaleza humana no podemos hacer milagros, en nuestra naturaleza humana no podemos hacer sanidad, en nuestra naturaleza humana no podemos, como decir el hombre cuando está en el alcoholismo, en la droga, en la violencia, él con su propia fuerza no puede cambiarse, pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, el hombre cambia, el hombre es transformado, el hombre es regenerado, vienen valores nuevos de paz, de gozo, de perdón, de reconciliación,
de humildad, de mansedumbre, de soportar a los que nos ofenden, de reconciliarnos con aquel que tal vez odiamos. Entonces el Espíritu Santo nos conduce a esas actitudes, a esos valores, a esos principios, a esos mandamientos que solo Dios puede manifestar en nosotros a través de su Espíritu, porque el mal está en nosotros, hemos nacido en una naturaleza de pecado, porque dice, por un hombre entró el pecado, juntamente con el pecado la muerte, que fue Adán, ¿verdad? Que desobedeció y se rebeló contra Dios, haciendo lo que Dios no le, porque le dijeron, ¿verdad? Aquella pareja que Dios estableció en el huerto, el día que comieras del árbol de la ciencia, ciertamente morirá. Murió espiritualmente, se apartó de Dios y de su comunión. Entonces así es el hombre natural, así es el hombre, camina en su propia opinión, camina en su propia voluntad, camina separado de Dios, no camina en el camino que Dios ha establecido. Como digo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar a Dios si no camina en el camino que Dios ha establecido a través del Espíritu, a través de la gracia, a través de la verdad, a través del amor, a través de la paz, que solo el Espíritu Santo puede manifestar en nosotros, como dice Gálatas 5:19. Vamos a buscar Gálatas 5:19, hermanos amados. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Caminar en rebelión, en desobediencia, en adulterio, en fornicación, no son cosas espirituales, son cosas pues de esta carne, de esta humanidad, de estos sentimientos, porque no es por sentimientos que tenemos que, ni por emociones, porque las emociones nos seducen al adulterio, a la ira, al odio, a la venganza, a matar, a robar, a destruir, a murmurar, a mentir en un trabajo, por ejemplo, contra nuestro compañero porque nos cae mal, y tal vez por esa mentira o por ese falso testimonio que dimos, ¿verdad? Que demanda la ley que no tenemos que decir falso testimonio porque la ley es espiritual. Entonces lo pueden despedir a ese, pero como dice la palabra aquí, ¿verdad? Sigue diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando andamos en el Espíritu vivimos en santidad, en humildad, en obediencia, en servicio a Dios primeramente, amando a Dios, sirviéndole a Dios y sirviéndolo a aquellos que están alrededor nuestro, porque la palabra de Dios habla de que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y a nosotros y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Dios nos enseña, no buscando lo nuestro, sino lo de los demás. Como Jesús, que se entregó por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda más. Nos dio el ejemplo, pues, ¿verdad?, de entrega, de dar su vida por otro. Entonces así también nosotros tenemos que dar el ejemplo de entregarnos por otro, pues, ¿verdad? Porque otros se reciban la bendición, otros sean, ¿verdad?, sean transformados, cambiados por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces la vida del Espíritu es algo que el hombre es necesario en el corazón y en la vida del hombre, en el carácter del hombre, en la mente del hombre, ¿verdad? Entonces esas son las cosas espirituales que Dios busca para que el hombre sea transformado. Entonces, como el Espíritu convence al mundo de juicio y de pecado y de justicia, nuestra obra, dice, y dones y frutos que el Espíritu Santo capacita y provee a la iglesia que testifique de Él y de su obra. Entonces así decía Jesús, mis obras que yo hago, no las hago yo, sino mi Padre.
Entonces eso es lo que tenemos que decir nosotros. Y como les decía, que Efesios decía, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y que Él es el que testifica de que el poder es de Dios. Es de Dios. Jesús, ¿verdad? Decía, no soy yo, sino mi Padre. Entonces así tenemos que glorificar a Dios a través del Espíritu, con humildad, con gratitud, con valor, pues de que Dios nos dé el privilegio de que su poder se manifieste a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo que nos ha ungido para llevar libertad a los cautivos, como decir, a los cautivos en el alcohol, en la droga, en la violencia, en el adulterio, en la mentira, cosas así, ¿verdad? Estamos hablando de andar en el Espíritu, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros andemos en ese espíritu de gracia, en ese espíritu de amor, en ese espíritu de paz. Como Jesús dijo, ¿verdad? Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, creed. Hoy pueda preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ese es el sentido de lo que Dios nos ha delegado, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, esa es la obra que Dios nos ha delegado para que podamos edificarnos, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Entonces, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Voy a hacer un llamado, si alguno quiere aceptar al Señor como su Salvador, yo voy a declarar una oración de fe y ustedes si quieren la pueden repetir allí en su mente, en voz alta, como ustedes pongan en su corazón el Señor, si han oído esta palabra, ¿verdad? Que sea de bendición a sus vidas y que un día el Señor, ¿verdad? Toque sus corazones. Pero si ustedes quieren recibir al Señor, vamos a hacer esta oración. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias porque has enviado a tu Hijo, Señor, a este mundo, ¿verdad? Para que fuese nuestro Salvador, para que Él comprase nuestra vida con su sangre en la cruz del Calvario, se entregó por mí. Y hoy, Padre, yo lo recibo como mi Señor y Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Y recibo a tu Espíritu Santo cuando me una a Él, Padre, como la palabra que nos decía tu palabra hoy en este día, que el que se une al Señor, un espíritu con Él. Padre, aquellos que se quieren unir a Cristo, venga el Espíritu Santo y los bautice con fuego, Señor, y puedan caminar en el Espíritu y tú les inscribas en el libro de la vida su nombre y estén perseverando, Señor amado, y tú edifiques su vida para que ellos crezcan y anden en el Espíritu sirviéndote en obediencia, en humildad, en gratitud, en fe, en amor, en paciencia y en buena voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.